Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ulises Arellano. Soy estudiante de la carrera de psicología de sexto cuatrimestre y este es un proyecto para la culminación del segundo parcial de la materia teoría curricular. En este video lo que haremos será, a través de todas las tareas que hemos venido haciendo este parcial, hacer una recapitulación de los temas que hemos visto, que en este caso serían diferentes teóricos que han aportado en cierta parte al desarrollo de las teorías que fundamentan el currículo o la teoría curricular en este caso. Son bastantes, bueno, no son bastantes, son algunos y cada uno tiene como sus aportes específicos. Entonces iremos viendo cada uno y voy a tratar de que cada uno quede explicado de la mejor manera. También de la manera más sencilla para no alargar tanto el video. Entonces, el teórico con el que iniciamos sería John Dewey. De su fecha de nacimiento es en 1859, él fallece en 1952, casi 100 años antes se aventó. Y los principales aportes de John Dewey, que tienen que ver con el currículo y con el aprendizaje en sí, era que se fundamentaba mucho en el aprendizaje a partir de las habilidades y el estar haciendo como cosas. em, ¿Cómo decirlo? De que no fuera solamente como teoría, ¿sabes? ¿Saben? Imaginemos en este caso, por ejemplo, una escuela de niños. Y si una escuela de niños solamente vieran teoría y no vieran casi nada de práctica, a lo mejor aprenden, a lo mejor no, pero lo más seguro es que se van a frustrar. Entonces, los aportes de John Dewey tienen que ver más con la práctica de las habilidades que se aprenden dentro del aula. El siguiente sería John Franklin Bobbitt. Él consideraba que la educación era, ¿cómo decirlo?, en base a objetivos que fueran medibles y cualificables, bueno, calificables, algo así. Él tenía mucho, bueno, hacía mucho hincapié en la educación como si fuera un método o tuviera que ver mucho con los métodos de producción. Por ejemplo, él nació en 1876, muere en 1956 y sus prácticas eran muy técnicas. Se enfocaba también igual que John Dewey en las habilidades prácticas para el aprendizaje, pero las veía de una forma en la que, ay, ¿cómo explicarlo? Se fueran producidas como las producciones industriales de ese tiempo. El siguiente que veremos es Ralph Tyler. Él nace en 1902, fallece en 1994. Su teoría tiene que ver con la racionalidad técnica. Ese es el nombre que se le da al enfoque, que es el aprendizaje dirigido a experiencias y objetivos específicos. Esto quiere decir que, al igual que los métodos de producción que llevan como un modelo de uno tras otro, tras otro, tras otro, este modelo consigue que al trabajar con objetivos, trabajas con objetivos como no pequeños, pero sino fácilmente alcanzables y una vez alcanzas te vas al siguiente y luego al siguiente y al siguiente. Es una secuencia, también se le denominaba secuencia lógica. Tiene mucho que ver también con los aprendizajes de Bobby o toma como una referencia para que lo entienda. El siguiente que veremos sería William James Popham. Él nace en 1930 y hasta la actualidad está vivo. Como ven, empezamos a ver teóricos desde años atrás, empezando con Dewey, que era en 1850, ahorita ya estamos en algo más contemporáneo. Este, los aportes de William no tienen que ver tanto con el desarrollo de una teoría curricular o un plan de estudio, sino con los modelos de evaluación. Eh, ¿Cómo decirlo? Parte importante del desarrollo curricular es el cómo calificas a tus estudiantes. Entonces, los aportes de Popham es directamente esto. ¿Cómo hacemos que la evaluación para los estudiantes sea ética y sea significativa con respecto a lo que se vio? Porque obviamente, aunque un currículo esté bien hecho, esté bien planeado y todo, siempre puede pasar algo, ya sea
por cosa de los estudiantes, las circunstancias, a lo mejor ya no nos dio el tiempo, a lo mejor ya salió un festivo que no teníamos previsto, entonces no vimos un tema, este tipo de cosas, ¿ok? Evaluación ética, cómo calificamos bien a los estudiantes. Siguiente sería Lawrence Stenhouse, igual un teórico contemporáneo, él nace en 1926, fallece en 1982. Stenhouse lo que proponía es un tipo de enfoque que, al igual que los anteriores, como el de Popham y Bobbitt, como un proceso, pero no un proceso dirigido solamente a objetivos, sino un proceso que fuera adaptable. Por ejemplo, imaginemos estos objetivos de enseñarle, por ejemplo, a los niños las tablas de multiplicar, ¿no? A lo mejor un objetivo sería que primero se aprendiera la del uno, luego la del 2, luego la del 3, la del 4, la del 5, la del 6. Pero, ¿qué pasa si el niño es de lento aprendizaje? Eh, ¿Qué pasa si el niño no entiende los números? Por ejemplo, en estas, ¿cómo se llamaba este trastorno? Que tenía que ver con la dislexia, la discalculia, que muchas veces por mucho que intenten no son capaces de reconocer los números o no son capaces de hacer elaboraciones matemáticas, incluso las más sencillas. Entonces, él proponía que este proceso del currículo tenía que ser algo flexible. O sea, no podía ser algo rígido. O sea, sí trabajamos con objetivos, pero el profesor, aparte de ser este guía para cumplir objetivos, también tenía que ser alguien que podía investigar a sus alumnos, que podía trabajar con ellos, que sería capaz de reconocer los problemas y sería capaz de cambiar el modelo del currículo para que fueran aprendiendo o en todo caso que fueran capaces de ser derivados a educaciones especiales. Eh, y ese es el aporte más, ¿cómo decirlo? Más relevante de la teoría de Stenhouse, que el currículo no puede ser rígido, tiene que ser flexible. ¿Ok? Siguiente, ya un poquito más, muchísimo más contemporáneo, Alicia de Alba. Eh, Esta teórica tiene que ver más en espacios latinoamericanos. Hasta ahora, bueno, como dato curioso, muchas de estas teorías, por ejemplo, la teoría de Dewey, que fue John Dewey, que fue de las primeras que vimos, son teorías de orígenes europeos. O sea, todas esas teorías se dan a raíz de la emigración judía durante la Segunda Guerra Mundial. Este, de hecho, muchos psicólogos, muchos educadores, muchos teóricos fueron como inmigrantes judíos de la Alemania nazi. Debemos mucho del conocimiento que tenemos actualmente en América en general, no solamente en América Latina, a el desarrollo que vino directamente de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Los aportes de Alicia de Alba sobre el currículo eh, propone, al igual que Stenhouse, que tiene que ser una herramienta flexible. Propone que tiene que haber estructuras críticas para el desarrollo, o sea, no solo lo que se enseña, sino también cuál es el contexto en el que se enseña, porque obviamente no van a ser las mismas oportunidades, no son las mismas herramientas las que se tienen y por ejemplo se puede ver en por ejemplo, los planes de estudios de la SEP. Muchas veces son como muy rígidos, a veces sí los separan un poco por zonas, pero si nos vemos un poquito a casos extremos, como por ejemplo a las sierras, a estos pueblitos indígenas en los que no llegan tanto los métodos como el internet o la comunicación no es tan sencilla, entra en este tipo de modelo curricular. O sea, tiene que ser flexible con respecto al contexto en el que se dice. Y como el contexto en América Latina no siempre es el más adecuado, no siempre es el mejor, siempre hay algo que se interpone, eh, es esto, es esta flexibilidad de poder trabajar con lo que se tiene y dónde se está. Y como último, las bibliografías, en caso de que quieran revisarlo, sobre eso. Y ya, es todo. Bye bye.